Nosotros. El podólogo Miguel Ortiz. Miguel siempre trae nos trae temas de interés, de cosas que uno relacionadas a la podología, esos quebrantos que quizás mucha gente le llega a atribuir a otra persona, a ciertas circunstancias, y cuando no admite realmente que lo que hagan ellos mismos por sus pies o lo que haga un especialista tiene que ver mucho con su bienestar. Hablaremos, doctor, de causas de los dolores en los pies. ¿Cuáles son las principales causas de los dolores? Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí. Mira, para hablar de causas en los pies, yo siempre he dicho que tenemos que pensar mucho en los componentes en tanto interno que lo hay como externo. Lo primero que hay que pensar que para que un pie te duele, pensar en una estructura biodinámica. El pie tiene un componente de estructura que son la de soportar un peso y desplazar un cuerpo. Entonces no es lo mismo que un pie lleve un cuerpo delgado a que un pie lleve un cuerpo con un sobrepeso. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos mecanismos en los cuales el pie funciona. Cuando cae en el talón, que se llama propulsión, y cuando se impulsa con el tercio anterior del pie, que se llama eyección. Entonces, hay diferentes manifestaciones dependiendo qué se afecte en el pie. Entonces, yo siempre digo una cosa. Si pensamos que el pie tiene 26 huesos, que es una estructura tan pequeña con tantos huesos son 52. De los 208, la cuarta parte de los huesos está el tobillo hacia abajo. 23 músculos y 9 tendones, o sea, son estructuras complejas. Entonces, dentro de los componentes externos que tenemos, un calzado inadecuado. Eso es lo peor que puede haber. De que tú tienes un zapato inadecuado, empieza a darte problemas. Lo segundo, una mala pisada. O un pie plano o un pie cabos. Lo tercero, tenemos lo que son, ahí tenemos los espolones calcaneosos. Es el que más rápido lleva una gente a buscar ayuda de un podólogo. ¿Cuál es el dolor que siente la persona que tiene un espolón calcáreo? De que se levanta de la cama, que da el primer paso, se queda privado, inclusive vuelve y se sienta en el borde de la cama para que se le mejore un poco. Cuando esa fascia plantar hace esa elongación, que es el estiramiento, entonces tiene que dejar que se enfríe. A los 2 o 3 minutos enfría, pero el diente te pasa dando molestia y tú estás mucho rato sentado, cuando te va a parar, ahí comienza. Y si está mucho rato también parado, te molesta. Ahora, lo que yo siempre le digo al paciente es buscar ayuda de una vez, porque el asunto es que a ti te empieza doliendo un pie, pero tú empiezas inconscientemente a apoyarte en el lado contralateral para defenderlo, y ahí viene el problema, que empezaste a defenderlo y el dolor que estaba en el pie derecho ya empieza e inicia en el pie izquierdo. Entonces el espolón calcáneo siempre va correlacionado o con una tendonitis o con una fascitis plantar. Y aparte de eso se le agrega un pie plano. Porque ahí era donde yo te decía, el calzado inadecuado, la mala pisada y el sobrepeso. Ese es el lugar donde se siente el dolor de la fascitis. Esa es una fascitis plantar. Sí, porque puede ser que muchas veces estén independientes, que la gente dice, venga acá, la fascitis plantar y el espolón calcáneo son lo mismo. No, no es lo mismo. La fascia es solamente cuando se está inflamado, esa almohadilla que tú tienes en la planta del pie. Y el espolón es cuando ya ha formado un sobrehueso, que es el que está irritando la fascia plantar. Sobre el espolón fue que Albert Pujol le escribió un tratado, ¿verdad? Exactamente, sí, porque él tuvo una molestia sobre un espolón calcaneoso, que ahí es donde está, que siempre se habla la disyuntiva de operarlo o no operarlo, o de inyesar por de 3 a 6 semanas. Nosotros por lo general lo manejamos y nunca hemos tenido que operar uno. Y otra de las cosas es mucha infiltración de cortisona. La cortisona tiene muchos efectos secundarios, de la cual nosotros no estamos de acuerdo con inyectarla. Y lo segundo es en la parte posterior, cuando el espolón es aquí, cuando tú inyectas más de 3 cortisonas en un mes, te calcifica el tendón. Ayer me llegó a mí un paciente que el tendón se rompió y está aquí, donde la gente le dice la batata. ¿Qué hay que hacer con eso? Yo mandé a hacer una sonografía, me la trajo ayer con una radiografía. Entonces tú tienes que sacarle unos gemelos que se llaman los tendones plantares cortos para empatar, para que la gente entienda, y volverlo a fijar al hueso calcáneo de nuevo, ¿me entiendes? Ya usted está llegando a la rodilla en su conocimiento. Es lo mismo aquí. El espolón puede ser debajo o detrás, ¿me entiendes? No, en la mano. En la mano.
Cuando pone la cortisona ahí. No, es el túnel No, carpiano. sí, es el síndrome del túnel carpiano Porque hay mucha cortisona. o la enfermedad de Dupuytren. Lo que pasa es que ahí tratan de desinflamar el tendón porque la anatomía del pie y la mano son como iguales. Lo único que es para doctor, soportar pesa y la distribución ósea que es totalmente diferente. ¿Cuál es el equivalente en los pies al túnel carpiano? El tendón crural, tú tienes una abrazadera que va en el mismo tobillo, eso es por el frente. Entonces por los lados tú tienes los maleolares medios, tanto interno como externo, y por detrás tiene el tendón de Aquiles, Ajá. que es una abrazadera que se inflama completamente, porque ahí es que vamos. Sí. Nunca hay dolor solo. El dolor, lo primero es que aparece el dolor y al otro día ya está inflamado. Entonces, esa inflamación tú la empiezas a clasificar. Si llega hasta el tobillo, es una cruz. Por eso es que la gente decía, yo tenía 2 cruces de inflamación en los pies. Si llega hasta la mitad de la pierna, es 2 cruces y hasta la rodilla es 3 cruces. Porque eso nos indica a nosotros qué tanto está afectando. Además, esa inflamación tú tienes que chequear si es un problema renal o de hipertensión arterial que se agrega. Porque cuando es renal, tú mandas a hacer urea creatinina, el boom, y lo va a encontrar elevado. Entonces tú descartas que el problema sea primario de pie y es secundario a un problema renal. Sí. Dígame una cosa, doctor, ¿y cómo se expresa en la rodilla la deficiencia en los pies? Mira una cosa, eso es una pregunta muy, muy importante. Por eso yo digo, cuando hay dolor en Eso es los casi una pies- consulta. ¿eh? No, le voy a decir, hay algo peor, José Israel. ¿Cómo se refleja en los pies un dolor en la espalda? Es todavía peor. Y hay inclusive mucha cefalea que no se va con el neurólogo hasta que no va al podólogo. Porque es que todo comienza aquí a nivel cervical, pero termina en lo que se llama cola de caballo, caudequina, que coge toda la planta, hasta en la parte de abajo del pie, hasta la parte distal, de la falange distal de los dedos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un pie plano, lo primero que vemos, si ese pie plano cae, tumba hacia adentro, porque hay 5 variedades de pie plano. Hay un pie plano que cae hacia afuera, otro que cae hacia adentro, pero hay otro que es una tabla, pero hay otro que tiene un poco de puente y no es totalmente. Muchas veces hay pie plano que el problema no es del arco, sino el tobillo es que está cediendo y está dejando desplazar. Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos al problema del dolor en el pie, no vamos a corregir el problema. Por eso es que yo hoy cada vez hago más insistencia en los neurólogos y los neurocirujanos, que operan los pacientes de una hernia discal, pero a los 5 años lo están operando otra vez el mismo problema. Es como la torre de Pisa. Si tenemos problema en la zapata, me voy a torcer arriba. Entonces, lo que yo le digo, inmediatamente ustedes operen, manden a hacer una evaluación podológica, porque te fuiste al problema, como que este edificio me esté doblando en el segundo nivel por una falla en la zapata. Yo corrigo el segundo nivel, pero no le hice nada a la zapata. ¿Qué va a pasar? Que a los 3 meses va a torcer de nuevo. Eso mismo pasa con la hernia discal, la escoliosis, que por lo general es un pie plano con una pronación interna o una pierna más larga que otra. Ese no era el tema que yo traía, pero es tanto lo que está moviendo esto. Esta semana yo he atendido más de 100 personas con dolor en la planta de los pies y correlacionándose ya con las rodillas. Porque muchas veces cuando tuve la pisada, y hay algo que los pacientes no correlacionan, ¿sabe cuál es? Que se acuestan y duermen 10 horas y se levantan por la mañana cansados, agotados. Y no un cansancio por exceso de trabajo, es por fatiga muscular. Porque entonces el pie empieza a dolerle y empiezan a caminar mal. Anteriormente te dolía el tercio anterior del pie, el metatarso, pero entonces tú empiezas a empezar con el talón y ahí desarrolla un espolón calcáneo o una fascitis, o te empieza a apoyar del otro lado y otra de las causas de dolor. ¿Tú sabes cuáles son? Los juanetes. Porque es que el juanete tiene lo que se llama flexión y extensión, o sea, abducción y ABD. ¿Qué sucede? Por arriba va el tendón, que es el que estira, por debajo y en los laterales van los nervios, pero tú tienes un músculo también que es el que ayuda a hacerle los movimientos al primer ortejo o primer dedo. Entonces, por eso yo digo, tú tienes que buscar qué es lo que está provocando el problema. Otra de las causas, cuando tenemos un clavo, que la gente tiende a confundir, un clavo con un espolón calcáneo-óseo. El clavo, el nombre científico es el homo plantar, viene del griego, elonúclea, homo profundidad, porque son una bolita, míralo ahí donde tenemos ese clavo, esto te sale en la planta de los pies, y la gente empieza a buscar ayuda de una vez, y empieza a pisar en otro lado, y eso es de un dolor terrible. La primera contraindicación cuando va a un especialista que no es un podólogo es que lo operan. Ahí tienes tú, si yo limpio esa callosidad, nosotros le ponemos unos medicamentos,
a base de podofilina y ácido salicílico al 17%, que actúa como una ventosa, alándomelo hacia arriba con un parche de molequín. A la semana yo lo saco, pero siempre ahí lo que está pasando es que una equirlia ósea del hueso calcáneo te lo está produciendo, o de uno de los metatarsianos. Si tú lo sacas y no le pones una plantilla para modificar la pisada y ponerla a trabajar músculos y tendones que no están trabajando, entonces la molestia va a seguir. ¿Cuál es el gran error con los ortopedas? Que te ponen una talonera de esa de silicón. El problema no está en el talón, es en el arco. Entonces tú tienes que ponerle una especie de cuña o de soporte para que no ceda el arco longitudinal interno. Y ahí es que tenemos que evaluar el asunto de la pisada. Ahora, tenemos también lo que la gente le llama el ojo de gallo. Es parece de un ojito de un gallo, que es un callo que sale entre la cuarta y la quinta falange. Ahí. Y se neovasculariza. Y hay personas que te dicen, doctor, pero yo tengo un dolor ahí como si yo tuviera el corazón, eso me ala y me hace un estiramiento. Le digo, sí, lo que pasa es que la punta que creció hacia adentro está irritando los dos nervios, tanto del cuarto como del quinto dedo, y por eso es que siente ese latido ahí en esa área. Ahora, también tú tienes lo que son una de las causas que no le damos relación. Hay un virus en los pies que te provoca muchísimo dolor, que no deja que tú llegues al mes con él, de que lo adquiere, que se coge mucho por bañarnos en baños que no son de nosotros, que es lo que se llama planteworms, o en español acantoma viral. Es una especie de verruga, un ojo de pecado creciendo hacia adentro. Mira, ahí yo traje unos muéstramelo, por favor. Justamente, eso, ahí. Ese es el síntoma, vamos a decir. Por eso el es que yo le digo de al paciente, hay pacientes que me llaman y me dicen, doctor, yo tengo un callo. Le digo, para lo que para ti es un callo, para mí puede ser varias patologías diferentes. Puede ser un planteword, puede ser un líquen plano, puede ser... que eso puede venir de clavo. Usar baños compartidos, así. Exactamente, lo que pasa es que... Un baño de un gimnasio, un baño de un taller. Tienes que tener el mismo ADN del virus. Si tú no tienes el mismo ADN, no lo va a coger. Por eso que yo le digo a los pacientes de no bañarse nunca en un baño que no sea suyo. Siempre entre con una sandalia, porque el peligro es que hay ciertas enfermedades que tú la coges porque son sumamente... Si tú tienes contacto con un planteword, mira donde me vienen muchísimos pacientes, estos jóvenes que mandamos a estudiar fuera, que lo mandan mucho a Boston y a Nueva York, pero llegan y estudian en la universidad y le dan un baño compartido. Siempre hay 4 estudiantes en 2 camas dobles, pero usan el mismo baño. Uno de ellos llegó de su país con planteword, pero ahí se bañan todos y entran descalzos. Tú no tuviste la precaución. Pero el planteword siempre tiene una puerta de entrada. Puede ser que tú bañándote en una piscina rebalara y la coralina te corte. O a veces, por eso que yo le digo a la gente que ni siquiera en la playa se bañen descalzos. Te evita un problema de erizo, que es una causa de dolor. Te evita un problema de que te clave y te corte con una botella. ¿Qué peligrosidad trae precisamente? Mira la picadura del erizo ahí, como mira, usted la trae. hay gente que va caminando de un momento a otro, ¡ay! Tú ves, y después sigue caminando normal. Pero esa fue la puerta de entrada. Tú sabes que con los erizos hay pacientes que me han llegado que lo han operado. Digo yo, pero ven acá, ¿y cómo que te operó el pie completo? Hay un sistema muy fácil de curar los erizos con la parafina. Tú lo pones de noche, antes de existir estos sistemas de parafina, lo que yo cogía era una vela y se la derretí en el erizo. Y al otro día, cuando tú amaneces con eso, le pones un vendaje para que quede la presión. Y al otro día tú le quitas esa vela derretida y venían toda la punta de erizo. Okay. Pero el erizo tiene 2 núcleos. Hay unos núcleos que no te salían si logra penetrar, pero hay unos biturí que son número 11, tipo una lanceta, que nosotros lo cogemos y lo sacamos sin problema. Mira una cosa. Y cuando no son en la planta, como son así, por eso que usted nos trajo de la punta de los dedos y más complicado. Déjame decirte, sí, pues, hay casos, son más fáciles de curar, ¿tú sabes por qué? Porque la irrigación ahí no es tan fuerte. Y si uno se le exprime así, ¡kick! No sale, pero mira la cosa, la parafina y la vela es lo que más fácil te saca un erizo, y tú puedes estar en un sitio, manda un colmado a poner una vela y después poner un poco de ZO arriba, y cuando tú lo quitas por la mañana vienen toditos pegados. Ah, qué interesante. Sí, eso es fácil. Mira, hay algo que Caliente. yo quería decir, Caliente. Caliente, exactamente, derretido, vaciándolo así, que eso se aguanta. Hay algo que yo quería decir con respecto a nivel institucional, con el dolor de los pies. Aquí poca gente se ha preocupado por la salud de los pies. Uno de ellos, que Dios lo tenga en gloria, fue Halle Hellman. Halle, cuando crea AME,
junto con Candelier y con un íntimo amigo mío, el coronel Santa María Ponder, fueron a mi consultorio. Y su preocupación era que era una persona que iba a pasar un día entero parado. Y pensó en comprar un buen calzado, señores, para evitar un dolor en los pies. Esa es una de las causas número 1 de fascitis. La bota de guardia tradicional causa daño. Ahí es que te iba a decir. No es lo mismo la bota que usa un militar de aquí que la que usa un marine americano. No es el mismo zapato el que usa un oficial americano el que usa el de nosotros. Se preocupan. Mira, nosotros estamos haciendo trabajo de investigación ahora mismo en un hotel de Punta Cana. Para decirte la verdad. Le estamos poniendo un reloj porque está habiendo muchos problemas de dolor, fascitis y tendonitis en el hotel. Entonces, ¿qué sucede? Eso te mide la cantidad de pasos que tú das al día. Una persona te da a ti, te camina, una mujer dentro de una casa 10 kilómetros. Sí. Otra de las personas que más sufren. Y ese reloj que le estamos poniendo en el hotel nos indica que el gerente de AIB da menos kilómetros que un camarero. Es un podómetro. Sí, hoy en día vienen unos relojes que tú lo pones y te dice la cantidad de pasos que y hay tú diste, aplicaciones de y celular la también. cantidad de kilómetros y todas esas cosas. Pero aparte de lo que te decía ahorita de Candelier, de Harley Hellman, él se preocupó por este proyecto, pero no se materializó nunca, porque si no hay ni siquiera para comprar un buen calzado, que era lo primero, y lo que él quería era que se le pusiera una plantilla cada mes que fuera a trabajar a la calle. ¿Tú sabes quién se preocupa mucho a nivel institucional? Que no falle con eso, Cristóbal Marte. Cristóbal Marte, de que Betania, Cindy tiene un problema, Rondón, un problema en el pie. Ortiz, ahí te mando la muchacha, chequéamela, él no le pone la mano. Porque, señores, ¿por qué vienen las lesiones? Yo en Brasil escuché una conferencia que se titulaba El pie, el deporte y el calzado. Aquí nuestros atletas, ¿quién se ocupa? Y con un comité olímpico, con un presupuesto, con un de todo. ¿Y qué artista, señores, cuando tiene una lesión es abandonado? Pregúntale a Gabriel Mercedes. Ese muchacho, un atleta de alta competitividad, se lesionó y lo botaron por la borda. Lo mismo pasa, aquí no hay un buen gimnasio, tanto dinero que se bota de rehabilitación de un atleta cuando tiene lesiones. Muy difícil. En Barcelona yo visité precisamente gimnasio, que eso da orgullo, da gusto usted visitar. Aquí cuando un atleta tiene una lesión, no se ocupan ni siquiera por comprar un buen calzado. ¿Ustedes han visto política de comprar un buen calzado para un atleta? Mire, de hecho, con los soldados que estuvieron en Irak, yo creo que todavía andan con la bota que le pusieron por allá, porque parece que son bastante cómodas. Por lo que te acabo de decir, no, la misma bota la que usa una persona aquí que la que te usa un marino. Mire, la fisura posterior del talón, que usted me trajo esa imagen aquí, y que me parece haberla visto en muchas personas. Eso es muy importante. A mí me gusta porque la gente le dice al otro, tú tienes los pies de campesina, porque creen que esto es por andar. No, decirle pata rajada a una gente también es un insulto, un despectivo. Es un insulto, pata porque rajada. esto justamente, señores, no se ve por andar descalzo en el campo. La fisura posterior del talón provoca mucho dolor, porque precisamente viene acompañado de un pie plano, un sobrepeso. Esta señora, madre de casa, que anda con un calizo que ya está de lado y desgastado en el talón. Señores, yo prefiero que me usen una cross para estar en la casa y no un calizo. Tan pronto el calizo toma la forma del pie, hay que botarlo. No, sí, porque ya eso indica que tú lo has deformado. Igual que los dolores en los pies, ¿por qué vienen? Tú empiezas a gastar los zapatos de lado. Y el calizo, lo mejor es la medicina preventiva. Eso te está indicando a ti que hay un problema de pisada. Y nadie le da importancia hasta que no viene el dolor. Y el calizo que no desplaza humedad. El calizo que no desplaza humedad. Hoy en día ¿Cuál es mejor? ¿El que tiene una cobertura de piel o el que tiene...? Tú tienes calizo con condiciones anatómicas y funcional, que tiene la forma del pie. Mira, hubo un problema entre la American Podiatry Medical Association y la Cross. La American Podiatry le paró a la Cross y le dijo, si ustedes quieren seguir vendiendo un calzado aquí en Estados Unidos, ustedes van a tener que cumplir nuestros reglamentos. Porque el Cross fue diseñado para un día de camping o un día de río de playa, no para uso continuo. Estos muchachos que estaban ahora en diciembre de vacaciones, fíjense, ellos se levantan a las 10 o las 11 de la mañana, se ponen una croc con una media y están con eso hasta las 10, 11, 12 de la noche. Entonces, era como la boca de una ballena que cuando usted entraba el pie ahí se desplayaba. Fíjense que la cross de hoy, por ese problema, tiene una elevación en el arco
Y hasta las sandalias traen una plantilla integrada. Y es precisamente buscando deformar ese asunto de pisada. Mire, esas chancletas que son llegaron a ser muy populares aquí, creo que todavía las venden. Sí, eso es son fatal. buenas. Eso es fatal. Igualito. Pero que son eso- ventiladas. Esas zapatillas no, porque que ahí no hay ningún sistema de protección. ¿Qué cojín tú tienes que te proteja la fascia plantar? ¿Ya me entiendes? Sí. Hay otra gráfica que trajimos, que Sí. fue la úlcera ¿Cómo no? diabética y el mal perforante plantar. Son dos cosas muy diferentes que provocan mucho dolor en los pies. Cuando tú tienes problemas circulatorios, ¿cuáles son las primeras manifestaciones? Una pierna pesada, esa es una úlcera varicosa. Una pierna pesada, acalambrada, adormida, sensación de pajarito caminando, un caliente en la planta de los pies y unos pullones en la punta de los dedos, mayormente, para que me entiendan, en el dedo gordo, en el ortejo mayor. Que tú dices, ¿por qué eso me da esos latidos? Y es que no te está llegando irrigación. Se te empiezan a caer el vello de la pierna y tú no te das cuenta que hay una mala circulación. Hasta que el pie no se te está poniendo así, tú no buscas ayuda. Y el color, tú ves que Bien tiene cacatao cuando te la pones. pierna como una cebra Mujer barrajeteada, embarazada. toda rayada, falta de y tampoco buscamos ayuda. Señora, hay pacientes aquí famosos, personas de mucho prestigio, que yo le he diagnosticado hipertensión arterial y le he diagnosticado diabetes, simplemente por ver la caída del vello y la piel como es brillosa. Yo le digo, ¿usted es diabético? No. ¿En su familia es diabético? No. Pues mire, yo quiero que hagamos una hemoglobina glucosilada que me va a indicar cómo ha estado su azúcar los últimos 3 meses y vamos a hacerle no una glicemia simple, sino una curva de tolerancia a la glucosa para evaluar su nivel de glucosa. Cuando vienen de allá para acá, hipertensión, también tienen problemas de circulación y en estadio más avanzado, el riñón ya con problemas cuando hacemos el boom, Sí. que está muy elevado. Y el pie encacatado, vamos a decir, como le dicen, el pie Eso se llama pie en garra. pie en garra. Con caída del Frecuente metatarso. en las embarazadas, eso es frecuente. Es frecuente. Mira, por lo general las embarazadas no te hacen mucho pie en garra. Lo que te hace es que lo de playa por el sobrepeso. ¿Ya me entiendes? Pero hay unos dedos que son en garra, que se encacatan. Sí, ok. Primero te provoca por una tetania. El ácido láctico se produce en no muy buena liberación. Y a falta de nivel potasio. Del embarazo, falta de potasio, de vitamina B, complejo B. Y también que empiezan a usar mucho taco para buscar balancear el peso y elevan la altura. Y eso empieza a que el metatarso empieza a caer porque no compensa con la parte de adelante. ¿Qué nosotros hacemos? Hacerle su pedigrafía, su podograma, ponerle su plantilla y tú compensas lo que ellos quieren. Pero lo peor que hace una embarazada es ponerse una bailarina que es flats. Eso la mata a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla, a nivel de la espalda, ¿me entiendes? Y entonces hoy por hoy nosotros tenemos muchas lesiones de menisco, de ligamento, porque es que el pie plano, con un calzado inadecuado, primero empieza a fallar el dolor y después empiezan a fallar las rodillas. Y las mujeres que tienen mucho trasero, así que tienen una curva, las últimas vértebras le dan una curva, ¿eso tiene una influencia en la pisada? Tiene que verlo porque cuando nosotros vemos eso, lo primero es que le mandamos a hacer una radiografía de columna completa, AP y lateral, tanto cervical, torácica como lumbosacra. Por lo general tú encuentras problemas a nivel de L4, L5, L5S1, una hernia discal o una escoliosis y una pierna más larga que otra. Y ellas son las primeras que te dicen, mire, a mí no se me quita un derriengue de aquí atrás y un dolor. Y le digo, pues tenemos que evaluarte. Y cuando vemos, empezamos a ver los discos salidos de su eje. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en esos casos? Lo primero que con terapia, y hoy en día tenemos quiroprácticos con equipos muy buenos que llevan la columna a su nivel, más que nadar en la piscina, la mandamos a caminar con el agua en el pecho y dormir sobre una meseta, el colchón, ponerlo sobre una meseta o de madera, lo ideal es de bloc, o dormir en un sleeping bag, que es una colchoneta fina por 6 meses en el piso, y eso ayuda a rectificar la columna. Mire, y la desproporción, si pudiera decirse así, de senos, nalga y tal vez la obesidad también, ¿qué influencia tiene eso en posibles trastornos para los pies? Acuérdate una cosa, yo te dije desde que comenzamos, que el sobrepeso, ¿quiénes son que te lo llevan a ti? Por eso es que hay mucha gente que dice, pero ven acá, yo no era pie plano, ni tenía el pie tan grande. Hay una cosa que te hace poner el pie que vaya cediendo y se vaya hinchando. El pie entonces tú tienes que empezar a buscar numeración Y.
y entonces el sobrepeso quien te lo lleva en los pies y se deforma y va cediendo y se va aplanando, ¿me entiendes? Esas son de las cosas Mire. que nosotros decimos que tenemos que corregir siempre. Con ese exceso de seno, lo primero que se afecta es la espalda, pero después la espalda va a afectar pies. la plataforma, que es el soporte, y siempre que tú le veas un problema de una discopatía o una protusión de disco, un desgaste del menisco, ¿me entiendes? O hay lo que nosotros le llamamos escoliosis. Tú sabes que más que escoliosis hay lo que se llaman espondiloartrosis o rectificación de la S itálica normal de la columna. Tú ves que la columna es así y se va poniendo derechita, justamente por un problema de una pierna más larga que otra, una mala pisada, un sobrepeso, una postura normal, porque este tipo de pacientes deben dormir en un colchón que sea lo más rígido posible. Y si no tiene el colchón para darle rigidez, ¿cómo tú solucionas el problema? Tú buscas el Playboy 5 octavos en la ferretería y lo pones entre un colchón y otro. Y Para eso, endurecerlo. cualquier inclinación que te le da a la espalda la va Mire, desplazando. y usted nos trae también un caso de ampollas en los pies. Sí. ¿Cómo se llega a tener eso así? Eso es por... ¿Tiene que ver el calzado, la costumbre, Mira la pisada? qué pasa o con qué? las ampollas. Estos son metatarsalgias. Muchas veces esto se ve con muchachos que cogen para el Pico Duarte y lo primero que no tienen un entrenamiento es que debe buscarse un tenis cómodo que usted no lo entrene para ir al Pico Duarte. O vamos a poner la gente que va a esquiar, el que tiene mucho dinero, a Colorado, a los Andes, y entonces se pone un esquí muy justo. Lo primero es que hoy en día vienen plantillas para tú usarla en la nieve y que se pueden mojar. Son a prueba de agua. Segundo, nunca entrene un zapato para competitividad, o sea, para deporte, un maratón, ni tampoco para subir tantos kilómetros en el Pico Duarte. Tampoco se corte las uñas un día antes, por lo menos debe cortar las uñas una semana antes para que no te dé, ni subir con las uñas muy largas. Y cuando vaya a bajar la ladera, bajarla de lado, las montañas no se bajan de frente, sino de lado para que no se lesionen los pies. Porque al bajarla inclinada así, la presión mira, sobre los tendones del frente. Sobre los tendones producen tendonitis, pero yo he tenido pacientes que se te le han desprendido totalmente. La placa unguial las 10. A los 5 días de bajar del pico tienen todas las uñas negras debajo. ¿Y qué es eso? Líquido acumulado, líquido viscoso primero, que si tú lo dejas se va a poner purulento y luego coge y se calcifica y nosotros esa placa unguial la desprende totalmente. Y a veces nos descuidamos y tenemos que sacar hasta 2 y 3 placas unguial que se han ido dañando una detrás de otra. Y él tuvo un amigo que fue por un trauma en la mano. Le digo, mira, cuando usted recibe un machucón por una puerta de un carro de su casa, es muy fácil, oigan esto, solucionarlo. Usted va a mi consulta y yo tengo un aparatito que es un Dremel, que hago un hoyito con una fresa del tamaño de la cabeza de un alfiler. Dreno el líquido y le pongo una gasa para que amanezca con ella y al otro día la placa unguial, la uña, amanece pegada. Pero entonces si usted lo deja, lo que hace es que forma líquido y entonces ¿qué hace ese líquido? Que cuando sale, abomba la uña y la desprende. Ya ahí hay que hacer una cirugía para terminar de sacar la uña que está pegada en un 20% en una esquinita. Entonces no deje que cuando usted se dé un golpe, la uña haya que trabajarla completo. Vaya para que le drenen el líquido y ya usted con eso no tiene que sacar la uña completa. Entonces cuando la placa unguial vaya creciendo, así mismo va saliendo el hoyito que nosotros hicimos. Bien, gracias, doctor Ortiz, por orientarnos. Recordarle que tiene su clínica en la Emilio Amorel número... Emilio Morel, número 17A, perdón. 17A, ahí mismo en el Ensanche En de el Ensanche la de la Fe. Fe, Ahí usted está. encuentra el centro de podología del doctor Miguel Ortiz. Ahí le dan todas las atenciones, esos dolorcitos que usted cree que son de otra cosa y realmente tienen su fundamento en los pies. Usted lo trata con el doctor Ortiz. Se va a llevar una alta complacencia con sus servicios. Bueno.